Oremos. Padre eterno, Padre celestial, te damos las gracias, oh Dios, tanto por un día más que nos acerca hacia la eternidad. Imploramos, oh Dios, que en este día santo que ha de comenzar, podamos, oh Dios, entrar, oh Dios, de puntillas, pidiendo, oh Dios, que tu Santo Espíritu nos guíe. Ayúdanos, oh Dios, ahora que al oír tu palabra santa, podamos entenderla, podamos ponerla en práctica y podamos entender, oh Dios, el mensaje de tu palabra, el mensaje que usted tiene. Ahora que abriremos, oh Dios, estudiaremos en todos estos días el libro de Daniel. Ayúdenos, oh Dios, a aprender las lecciones. Imploramos su unción esta hora por Cristo Jesús. Amén. La semana pasada eh, hicimos la introducción eh, acerca del por qué vamos a estudiar el libro de Daniel. Y es que el libro de Daniel tiene muchas lecciones para el tiempo del fin. Y ahí vamos a aprender cómo pasar ese tiempo de angustia anunciado por los profetas, especialmente anunciado por Daniel capítulo 12, ¿verdad? Lo que estudiaremos hoy día serán los libros históricos de Daniel. No vamos a estudiar las profecías de Daniel capítulo 2, de Daniel capítulo 7, 10, 9, esos no los vamos a estudiar. La semana pasada dimos un resumen de los libros proféticos de Daniel, pero no lo estudiamos porque damos por sentado que lo hemos entendido, pero vamos a seguir estudiando en todos estos temas. No sé cuántos temas vamos a sacar ahora. Estoy tratando de no resumir, pero quiero ir con calma porque vamos a aprender por qué Babilonia cayó, ¿no? Que ese era el tema el cual nos introdujo al libro de Daniel. Entender por qué en Apocalipsis 18, Dios dice, ha caído Babilonia. Y que para poder entender la caída de Babilonia, tenemos que estudiar los libros proféticos, los libros históricos de Daniel. Porque de nada sirve entender, hermanos, los libros de Daniel si no entendemos cómo pasar ese tiempo de angustia, esta crisis final que está por delante de nosotros, ¿no? Así que el libro de Daniel nos revela el tipo de carácter que debemos tener para pasar este tiempo de angustia, ese gran tiempo de angustia, ¿verdad? Y vamos a ver cómo Daniel actuó en un tiempo de crisis. Y es ahí donde nosotros tenemos que entonces sacar esas lecciones de Daniel, ¿no? Así que vamos a, va a ser interesante porque el libro de Daniel, el que vamos a ver hoy, capítulo 1, está conectado con el capítulo 12 de Daniel, donde habla de que será tiempo de angustia cual nunca hubo gente hasta entonces ¿verdad? Y para pasar este tiempo de angustia, hermano, entonces la Biblia presenta a Daniel y a sus amigos ese carácter que cada uno de nosotros debe desarrollar. Así que vamos a leer el capítulo 1 del versículo 1 de Daniel. Dice así: en el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Más o menos estamos hablando del año 605, alrededor más o menos. Eso ustedes los pueden colaborar en Segunda de Reyes, capítulo 24, Segunda de Crónica, capítulo 36. Si quieren escudriñar un poquito más detalloso, ¿no? Ahora, eso fue en el año 605, fue la primera deportación. 8 años después sucedió la segunda deportación. Y más tarde fue la última deportación que fue donde el templo de Dios fue destruido, ¿verdad? Lamentablemente. Ustedes, bueno, más adelante voy a hablar un poquito de esto, pero
el rey Nabucodonosor era un rey totalmente diferente a otros reyes como que conquistaban como los sirios y los filisteos, que venían y destruían todo, ¿verdad? Eran sí, 100% terroristas. Eso no dejaban a nadie con vida y destruían lo que sea. Pero Nabucodonosor era un rey diferente a estos. Era un hombre que no destruía, sino que mantenía, sino que todas las conquistas, naciones que él conquistaba, las anexaba a su reino, ¿no? Las anexaba a su reino. Y así entonces vamos a ver ahora que él escogía muchachos jóvenes, ¿verdad? De la realeza, como vamos a leer ahora, y los educaba a su manera, ¿verdad? De esa manera, él, con los ya adoctrinados, entonces esa misma gente de su pueblo los ponía a gobernar las naciones que él había subyugado. ¿Verdad? Entonces, claro, vamos a ver eso, lo que dice Patricia, con sus costumbres y todo, porque ellos tenían que cuando iban a Babilonia, tenían que aprender las costumbres, el idioma, los hábitos, todo lo que es referente a Babilonia. Y vamos a ver esto muy interesante. Ustedes van a ver ahora. Ahora, Daniel capítulo 1 versículo 4 dice así. Fíjense la gente que el rey Nabucodonosor escogía. Dice así, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y en buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, que les enseñase las letras, la lengua de los caldeos. Ok. Eh, Recuerden que Nabucodonosor se dice de que él hablaba casi todos los idiomas de todos los reinos que él conquistaba. No era un rey cualquiera, era un rey muy inteligente. Sí, vamos a hablar de eso ahora. Y entonces, este rey, ¿verdad? Escogía lo mejor del palacio, ¿verdad? Lo mejor que había ahí. Dice el versículo 3. Y dijo el rey a Aspenaz. Aspenaz era creo que el jefe de los eunucos, ¿no? Como dice que la Biblia. Que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. Así que Daniel y los muchachos, los tres amigos de Daniel, eran parte de la realeza. Eran muchachos. Cuando hablamos de muchachos, estamos hablando de muchachos de 14, 15, 16, 17, 18 años. Jóvenes, ¿verdad? Y escogía, dice ahí, lo mejor, de buen parecer, ¿verdad? No escogía cualquier cosa, ¿no? Porque él sabía de que una persona con un buen entendimiento, un buen intelecto, iba a ser más útil para su reino, ¿verdad? De esa manera, el rey hacía todo eso. Ahora, fíjense una cosa. El rey de Babilonia había conquistado las más grandes países, como Egipto, por ejemplo, Grecia, todos esos lugares. eh, y él traía lo mejor de lo mejor de todas estas ciudades. Reinos. Y no, exacto, imperios. Y imagínense cuánto oro había ahí, cuánta riqueza. No, la Biblia habla de que Babilonia era la codiciadora de oro, ¿no? Por eso que en la imagen de capítulo 2 se representa a Babilonia como la cabeza de oro, ¿no? Así que el versículo 2, fíjense una cosa, y aquí vemos eso lo que estamos hablando, ¿no? De que Babilonia escogía, cuando conquistaba, pues venía y agarraba de todo el oro que había ahí. Dice el versículo 2, y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá. A Joacín, dice, y parte de los utensilios de la casa de Dios y los trajo a tierra de Sinar, ¿verdad? Sabemos hoy día que es como el lugar ¿cómo se llama? Irak,
¿no? Irak, a la casa de su Dios y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. ¿Saben? Ahora, ustedes se imaginan ustedes de dónde sacó esos utensilios el rey, de dónde sacó todo esto, dice aquí, de la casa de Dios, o sea, del templo. El templo de Dios, correcto. Ajá. Ahora, no todos se llevaron. No todos se llevaron. Recuerde que todo templo, especialmente en los paganos, había un lugar santo y un lugar santísimo, así como en el templo de Dios se encontraba un lugar santo y un lugar santísimo. Ahora, para la gran sorpresa de los babilonios, cuando entraron en el lugar santo, especialmente en el lugar santísimo, no encontraron nada, no encontraron ninguna imagen, ¿verdad? Ahora bien, eh, hemos hablado de que también los templos paganos tenían un lugar santo, un lugar santísimo. Ahora, los israelitas no fue que ellos que los babilonios copiaron de los israelitas o los hebreos copiaron de los paganos. Eso ya existía anteriormente, antes de que Dios le diera el tabernáculo a Moisés. Ya había un lugar santo, un lugar santísimo. Pero el diablo les reveló todas estas cosas porque él estuvo en el cielo. Él conocía que en el cielo había un lugar santo y un lugar santísimo. Exacto, una copia, exacto. Entonces, el diablo, pues claro, él ponía sus imágenes, sus estatuas dentro de los templos, pero aquí no había, cuando entró a Israel, no encontró ninguna imagen, no encontró ni siquiera el arca del pacto, ni los utensilios, ni la mesa, ni la proposición y todo. Vean lo que dice aquí en la página de Patriarcas y Profetas, las páginas 334, de 33 a 34. Dice aquí, entre los justos que estaban todavía en Jerusalén y para quienes había sido aclarado el propósito divino, se contaban algunos que estaban resueltos a poner fuera del alcance de las manos brutales del arca sagrada que contenía las tablas de piedra sobre las cuales habían sido escritos los preceptos del decálogo. Así lo hicieron con lamentos y pesadumbre. Escondieron el arca en una cueva donde había de quedar oculta para el pueblo de Israel y de Judá por causa de sus pecados, para no serle ya de vuelta. Esa arca sagrada está todavía escondida. Fíjense, ahora vamos a comentar esto. Está todavía escondida ahí en Israel. No ha sido tocada desde que fue puesta en recaudo. Ahora, para colaborar esta historia, mira, lo que el Espíritu Recibe nos está revelando aquí, ustedes pueden leer, por ejemplo, el libro de Segunda de Macabeo, capítulo 2. Ahí pues, de la Iglesia Católica, claro. No es un libro inspirado, pero sirve como un libro de historia, ¿no? Entonces ustedes pueden colaborar como Jeremías y los demás fieles sacerdotes, los pocos que se encontraban. Ahí da detalles cómo Jeremías y los sacerdotes sacaron el arca y la escondieron en esa cueva, la cueva de Jeremías que se llama, y cómo la taparon con piedras y todo bien, bien colocado, bien santo. Y eso lo hicieron ellos de noche, ¿no? Para no levantar especulación y cosas así. Entonces, hoy día vemos que esa arca se encuentra ahí escondida. Hay un arqueólogo adventista, Ron Wyatt, ¿eh? Wyatt, Ron Wyatt, él es adventista y él hizo todos estos descubrimientos. Bueno, él hizo muchos descubrimientos, descubrió el arca el barco, el arca de Noé, descubrió el camino donde Dios abrió el mar para los hebreos, descubrió todo de Sodoma, Gomorra, ¿qué más? Ese era. Sí, ¿verdad? Sodoma y Gomorra. Y al final, descubrió
la ubicación del arca del pacto y los otros demás utensilios que fueron escondidos, ¿verdad? Antes de que Nabucodonosor llegara a destruir la ciudad. Dice el Espíritu García que cuando esté en juego, no juego, en apogeo la ley dominical, esa arca será sacada. Bien, para testimonio. Y ahí se va a ver reflejado el cuarto mandamiento, que la Biblia dice que el sábado es el día de reposo. Eso va a ser como una testificación. Y estamos a punto, hermanos, a punto de que eso suceda. Porque viendo los eventos finales, cómo se están acomodando, la nueva agenda del 2025 para el nuevo presidente, que ahí está incluido el guardar el domingo y todas esas cosas, como testimonio. Vemos que ya los israelitas tienen ya ellos ya saben dónde está ubicada el arca y todo. Solamente es cuestión de tiempo que pronto la van a sacar como testimonio de que la ley de Dios no ha sido abolida y que el cuarto mandamiento sigue siendo el séptimo día, ¿verdad? Así que tiempos tremendos nos espera. Ahora, siguiendo la historia de Nabucodonosor, mira, viendo su biografía, ¿ok? Eh, Podemos ver de que en Babilonia se encontraban, ahí donde llegaron estos muchachos, ¿no? Se llegaron a esa gran ciudad que tenía un conocimiento muy avanzado. El rey, el papá del rey Nabucodonosor, que se llama Nabopolassar, había comenzado una biblioteca. Y esa biblioteca fue donde el rey Nabucodonosor se pues creció con ese gran conocimiento que ellos acumulaban por años y años de todas las naciones. Vemos ahí de que cuando el rey llegó a ser rey, el rey Nabucodonosor agrandó mucho más esa biblioteca. Prácticamente era una universidad. Y conocemos esto porque ellos, todo lo que ellos documentaban, lo escribían en tablillas, ¿verdad? Esas tablillas, cuando se descubrió Babilonia, todavía estaban intactas, eran tablillas de barro. Y ahí estaba toda la información, lo que ellos gastaban, cómo ellos comerciaban, cuánto el rey pagaba en comida, en bebida, en vestimenta, en granos, todo estaba registrado ahí. Toda la vida de los babilonios, el conocimiento que por años ellos habían estado acumulando, estaba ahí registrado. Ustedes se recuerdan que hubo un rey, Sedequías creo que se llama, que se enfermó, ¿no? ¿Ya? Y entonces Dios hizo un milagro y que lo curó y entonces vimos que en ese testimonio bíblico vemos que el sol retrocedió como que 10 grados, algo así. Entonces los babilónicos, ellos les han sido siempre estudiosos de la astrología, de las estrellas, el sol, la luna y todos los astros. Y cuando ellos vieron este testimonio y que el sol retrocedió, el tiempo regresó, dijeron, esto es imposible que esto haya sucedido, ¿verdad? Y entonces rápidamente ellos enviaron una embajada de hombres a averiguar por qué había sucedido. Los enviaron a Israel porque habían escuchado que por amor a un rey Dios ha dado una señal de curación y que esa era la señal, ¿no? Y entonces ellos fueron a ver para acumular ese conocimiento. Pero lamentablemente vemos de que el rey no glorificó a Dios. Y más bien el rey le enseñó todo el oro que tenía en la casa, ¿verdad? Claro, años después vemos que el rey, pues, no, que Babilonia vino por ese oro que le habían mostrado, ¿no? Pero bueno, interesante, ¿no? Ahí había otra profecía también donde hablaba de que los muchachos iban a participar, iban a ser llevados a la corte real. Ahora bien, el plan del rey, hermanos, era educarlos.
¿verdad? Educarlo y mandarlos a sus países para que gobernaran a través de ellos, ¿no? Ese era el plan del rey, educar a muchachos, ¿verdad? Inocentes, ¿verdad? Educarlos a su manera, correcto. Ahora, dice el versículo 5 de Daniel, y se le señaló que el rey, ¿verdad? Se le señaló el rey ración para cada día. Ahora, ya aquí ya nos estamos metiendo en la parte de la dieta, ¿no? Que ese es el punto en el cual tenemos que ver qué es lo que está sucediendo. De la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para a fin de que ellos se presentasen delante del rey. Así que por 3 años tenían que pasar por esa universidad, dice. Así que eh, vemos que no solamente habían 4 hebreos, sino que había muchos más jóvenes de todas las naciones, más de 120 naciones subyugadas a Babilonia, y todo ese montío de gente tenía que, pues, obedecer bajo el yugo que ellos tenían, porque ellos eran prácticamente, casi como esclavos, ¿no? ¿Ok? Exacto. Entonces dice aquí, entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá, ¿verdad? Ahora, versículo 7. Y a estos el jefe de los eunucos puso nombres. Ahora, vamos a ver por qué esos nombres. Por ejemplo, a Daniel le puso Belsasar. Ahora, a Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac y a Azarías, Abednego. Ahora, el asunto de poner nombres, hermanos, es súper importante, ¿verdad? Porque tiene que ver con el carácter. Por ejemplo, Daniel, que quiere decir la palabra El, que quiere decir Dios, ¿no? En hebreo, el Dios es mi juez, si no me equivoco, ¿no? Daniel es mi juez. Pero Belsasar, el nombre que le cambiaron era en relación a los dioses babilónicos, ¿verdad? No me recuerdo, no me tomó no me pude tomar el tiempo, la tarea de qué quiere decir los nombres babilónicos, por ejemplo, Belsasar, pero yo sé que era el nombre de acuerdo a sus dioses, ¿verdad? Al dios Bel, algo así, ¿no? Y todos esos nombres, los nombres hebreos tenían que ver con un carácter en representación a Dios, ¿no? Aquí dice en Patriarcas y Profetas, Profetas y Reyes, perdón, página 352. Los nombres de Daniel y sus compañeros fueron cambiados por otros que conmemoraban divinidades caldeas. Vea, los padres hebreos solían dar a sus hijos nombres que tenían gran significado. Con frecuencia expresaban en ellos los rasgos de carácter que deseaban ver desarrollarse en sus hijos, ¿verdad? Ojalá que nosotros podamos poner nombres correctos a nuestros hijos, ¿no? Que reflejen el carácter, que puedan desarrollar un carácter semejante al de Dios. Dice, el príncipe encargado de los jóvenes cautivos puso Daniel, Belsasar, Ananías, Sadrach y Mesach y Azarías a Abednego. Le cambió los nombres, ¿no? Dándoles nombres, hermanos, que expresaban, dice aquí, expresaban sentimientos de idolatría, poniéndolos en trato íntimo con costumbres idólatras y bajo la influencia de ritos seductores del culto pagano. Esperaban inducirlos a renunciar a la religión de su nación y a participar en el culto babilónico. Mm. Así que eh, vamos a ver em, si ellos lograrían cambiar el carácter de estos muchachos. ¿Ah? Vamos a ver y por qué no, y ahora, ¿por qué no lo lograron? No lo pudieron lograr. Vamos a ver eso, ¿no? El rey dice, no obligó a los jóvenes, estoy siguiendo aquí la lectura.
no obligó a los hebreos, a estos jóvenes, a que renunciasen a su fe para hacerlos idólatras, sino que esperaba obtener esto gradualmente, ¿verdad? Así que acuerde que era un rey sí, súper inteligente. Él no forzaba las cosas. Porque, ¿qué es lo que sucede, hermano? Con esto. Eh, Cuando usted trata de forzar algo, llevar a sus hijos a la fuerza a la iglesia, lo menos que cuando ellos crecen quieren ver es ir a la iglesia, porque fueron obligados, ¿no? Pero aquí vemos que este rey era muy inteligente. Ahora, el rey comenzó entonces, dice, bueno, vamos a esto a hacerlo gradualmente. ¿Cómo comenzó? Primero comenzó cambiándole la dieta. Fíjese, volvemos siempre casi como al principio, ¿verdad? De Adán y Eva cuando ellos cambiaron esa dieta que Dios le dijo, no comas, ¿verdad? Bueno, les cambió la manera de vestir, la manera de tomar, les cambió su lenguaje, les cambió sus costumbres, porque eso es lo que lo hace el sistema babilónico, cambiar tu lenguaje, cambiar tus costumbres, cambiar tus tradiciones, tu manera de vestir. Ahora tú tienes que vestir de acuerdo como el mundo viste, tomar lo que como el mundo toma, comer lo que el mundo come. Hemos sido educados desde la niñez, ¿no? La manera de andar, ponerse tatuajes, ¿verdad? ¿Sí o no? Los peinados, la manera de pensar. Así, hermano, esto es así es como el diablo trabaja. Cambiar tu lealtad para los dioses de Babilonia, ¿verdad? Oh, mi hermano, a veces el diablo es más astuto e inteligente de lo que tú no te imaginas. Hemos sido mal educados en nuestras escuelas, en las universidades. Y esto, hermanos, aleja a los muchachos más de Dios. Sí, lo hemos visto, ¿verdad? Cómo se vuelven ateos o se vuelven prejuiciosos a las cosas de Dios. Y sí, logran tener doctorados, se hacen abogados, doctores, pero usted les pregunta, ¿y cómo está su relación con Dios? Oh, sí, no están en la iglesia, pero son buenos muchachos, ¿no? Pero no están en la iglesia, no están con Dios, ¿verdad? Así que se alejan más de Dios, hermanos, los muchachos que van a la universidad, lamentablemente, y de la verdadera religión de la Biblia, ¿verdad? Hasta que, como hemos dicho, hasta que se vuelven ateos y comienzan las dudas y los prejuicios, como hemos hablado, eh, o- prejuicios para obedecer por fe las cosas de Dios. A veces encontramos cristianos ateos dentro de la iglesia, ¿verdad? Pero que tienen su pensamiento, pero es su opinión. Y la opinión de Dios no vale mucho, no es tan lógico para ellos, ¿verdad? Así que cuidado, hermano, con nuestros jóvenes. ¿Qué es lo que están aprendiendo? ¿Qué es lo que están viendo por internet? ¿Qué libros están leyendo? ¿Qué cosas están estudiando? ¿No? Tenemos que ver las 5 avenidas del alma. Esas tenemos que cuidarlas, ¿verdad? Porque sabemos, hermano, que como dice Jesús en Lucas 16:8, que los hijos de este siglo en su generación son más sagaces que los hijos de la luz, ¿verdad? Así que desde el mismo comienzo de su carrera de Daniel y sus amigos, su carácter fue probado de una manera decidida, ¿verdad? Decidida. El diablo querría entonces, ¿qué es lo que quería el diablo? Borrar la imagen del Dios verdadero. Cualquier característica que fuera adoración a Dios verdadero. Eso es lo que eso es lo que el diablo siempre ha tratado de hacer, ¿no? El hecho de que estos adoradores de Jehová estuviesen cautivos en Babilonia y de que los vasos de la casa de Dios se hallaran en el templo de los dioses babilónicos,
era mencionado jactanciosamente por los vencedores como burla, ¿no? Como evidencia de que su religión y sus costumbres eran superiores a la religión y a las costumbres de los hebreos. Constantemente los trataban de humillar, ¿verdad? Sin embargo, mediante las mismas humillaciones que había acarreado la forma en que Israel se había desviado de él, ¿verdad? Así que imagínense eso, hermanos. Estos muchachos, lejos de su país natal, lejos de sus padres, ¿verdad? Lejos de todo aquello que ellos estaban acostumbrados a hacer, ¿no? En un idioma diferente. Venimos aquí a este país, ¿verdad? Y tenemos que aprender el inglés, el sufrimiento de estos cautivos, ¿verdad? La nostalgia, ¿no? Que había en un país totalmente diferente. Los babilónicos hacían algo muy vergonzoso para poder humillarlos. Recuerden que primero, ¿qué es lo que hacían ellos? Primero los hacían eunucos, ¿verdad? En una parte de la viralidad. Todo bien, tenían sus funciones normales y todo, pero no podían tener hijos, ¿no? Lo segundo, sí, eso es como para recordarles que tenían que ser fieles a Babilonia, ¿no? Lo segundo que ellos hacían, fíjense cómo ellos intimidaban. Lo segundo era que si, que si no eran tan fieles, entonces ahí los castraban. Eso es lo que hacía el rey, los castraban. Y ya de último, si se rebelaban, si eran totalmente rebeldes a Babilonia, entonces les sacaban los ojos, que eso fue lo que pasó con el rey Sedequías. Le sacaron los ojos, ¿verdad? Así que, y a él ya había sido castrado, pero con todo eso se rebeló contra el rey de Nabucodonosor. Así que imagínense estos hombres jóvenes mutilados, eso les quitaba esa hombría, ¿no? Ahora se encontraban en un país distinto, costumbres distintas, idioma distinto, todo ahora tenían que aprenderlo de nuevo y, y todo esto, hermano, era para lavarles, como que decimos, el coco, su mente, ¿verdad? Así que dice aquí el Espíritu decía, en el mismo comienzo de su carrera, su carácter fue probado de una manera decisiva. Se había provisto que comiesen del alimento, que bebiesen del vino que provenía de la mesa real. Con esto el rey pensaba manifestarle su favor y la solicitud que sentía por su bienestar, pero con una porción de estas cosas se ofrecía a los ídolos. El alimento proveniente de la mesa del rey estaba consagrado a la idolatría y compartirlo sería considerado como un tributo al homenaje de los dioses de Babilonia. La lealtad a Jehová prohibía a Daniel y a sus compañeros a que rindiesen tal homenaje. Aún el hacer como que comieran del alimento o bebieran del vino habría sido negar su fe. Orar así habría sido colocarse en parte del paganismo y desarrollar los principios de la ley de Dios. ¿Verdad? Ahora, seguimos aquí esta lectura porque esto es súper interesante. Ahora vamos a ver por qué eh, era importante para Daniel esto. Los padres de Daniel, ahora, tenemos que hablar de los padres, el trabajo que hicieron con estos muchachos. Los padres de Daniel y sus compañeros les habían inculcado hábitos de estricta templanza. Ajá, templanza dice aquí, o temperanza, sí, también. Se les había enseñado que Dios los tendría por responsable por sus facultades. Así que ellos habían aprendido de sus padres que ellos eran responsables de las decisiones que podrían tomar en el futuro, ¿verdad? Y que no debían atrofiarlas ni debilitarlas. Esta educación fue para Daniel y sus compañeros un medio de preservación entre las influencias desmoralizadoras de la corte babilónica. Así que la educación que estos muchachos recibieron de niños los preparó, los ayudó a ser fieles para Dios y cumplir el propósito divino, ¿verdad? Para que estos muchachos no se desviaran allá en Babilonia, ¿verdad?
¿Se puede entonces ser fiel en un mundo lleno de pecado? Claro que sí, ¿verdad? Pero todo depende de la educación, de la verdadera educación que recibamos en los primeros años. Sí, claro, a muchos de nosotros conocimos mensajes ya, pues, ya adultos, ¿no? Pero hemos nacido de nuevo mediante el bautismo. Y esa es la manera, ¿verdad? De poder reiniciar otra vez esa verdadera educación por medio del Espíritu Santo que nos puede ayudar. Dice aquí, intensas eran las tentaciones que los rodeaban en aquella corte corrompida y lujuriosa, pero no se contaminaron. Ningún poder ni influencia podía apartarlo de los principios que habían aprendido temprano en la vida por un estudio de la palabra de Dios y de las obras de Dios. ¿Verdad? Ellos habían aprendido las lecciones de la Biblia. Dice en el versículo 8 de Daniel capítulo 1, Daniel entonces propuso en su corazón no contaminarse con la ración ni la comida del rey, ni del vino de su beber. Pidió, por tanto, al príncipe de los eunucos de que no se contaminase. Y puso a Daniel en gracia y buena voluntad entre los príncipes de los eunucos. ¿Verdad? Y dijo el príncipe de los eunucos a Daniel, tengo temor de que mi rey, de mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, o luego los había visto, los habría visto en buenos rostros, más triste que los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Así que el Penaz estaba súper preocupado, ¿no? Ahora, les leo aquí. Él pensó que iban a estar más débiles, como la gente piensa hoy día, que una dieta a base de vegetal, pues no le va a dar la suficiente fuerza ni la suficiente nutrición intelectual para que ellos estén sanos y fuertes, ¿no? Ahora bien, a ver cuánto tiempo llevamos ya, para no alcanzarlo, ya llevamos 1 hora. Mire, hermano, esto se va a poner más bueno. Esto se va a poner más bueno. Lo vamos a dejar hasta aquí, ¿verdad? Hoy día, para no cansarlos, porque tenemos que aprender estas lecciones de estos jóvenes que no, que tomaron la decisión de no contaminarse con las cosas de este mundo, ¿verdad? Con lo que, con la dieta y el estilo de vida de Babilonia. Así que vamos a seguir aprendiendo, hermano, eh, cómo entonces esto se fue desarrollando, qué tiene que ver la dieta en los últimos días, ¿verdad? Y como ya hemos ya adelantado, ¿verdad? Tiene que ver con el tiempo de angustia. Y eso lo vamos a estudiar un poquito más adelante. Vamos a ver entonces la prueba que Dios dice que Daniel dice que hay que probar, que dice que probemos por 10 días. Y vamos a ver cosas interesantes en el Espíritu de Profecía y en la Biblia, ¿verdad? De que sí podemos ser fieles a Dios y cómo prepararnos para la traslación. Que el Señor Jesús los bendiga en esta hora y vamos a seguir la segunda parte el próximo viernes, Dios mediante, si podemos, porque vamos a estar en el ESI. Así que vamos a buscar la manera de cómo estudiar y grabar estos temas.